antes, os pido disculpas porque hayamos puesto la sesión en esta especie de puente enorme, ¿no? La razón es porque viernes hábiles en el mes de diciembre hay muy pocos y tenemos otras cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, ha habido que ponerlo en este. La disculpa es fundamentalmente a Carlos, ¿no? Y tienes la palabra, Carlos. Pues muchas gracias, ¿no? De disculpa, nada, al contrario, gracias por abrirme las puertas, gracias a la Fundación. Como verás, el quórum es tremendo. Sí, muy bien. Lo llenamos. Bueno, pues eso, agradecerles que estén a pesar del puente y demás. Qué bueno que pudieron venirse por acá, y también a un par de alumnos que veo por aquí del seminario de los miércoles, así que también enhorabuena, gracias por eso. Pues sin más, voy a comenzar con la lectura. Yo soy de los que leen para no desviarse y al final pues platicamos. Mi conferencia se llama Noología y Reología, el problema de los dos realismos. Y lo he dividido en dos partes para sistematizar la presentación. Y la primera parte la he nombrado así, escasez de reólogos. Y comienzo con la lectura. En 1983, Zubiri se presentaba. Decía: mi vida intelectual ha transcurrido como una corriente bordeada y encauzada por dos riberas. Una, la idea de liberar el concepto de realidad de su adscripción a la sustancia, de ello me ocupé en mi libro sobre la esencia, y la otra ribera es la de liberar la inteligencia de la adscripción a la facultad de juzgar. De ello se ocupó en su trilogía que entonces presentaba. En este trabajo nos dejaremos llevar por el cauce de esa corriente guiada por sus dos riberas. La liberación de la inteligencia del yugo del juicio será obra de la noología. La liberación de la realidad del yugo de la sustancia será obra de la reología. En el fondo se trata de la misma liberación, a saber, la liberación de la metafísica, pero con sus riberas noológica y reológica. Por ello, veremos que no es correcto hablar de noología y metafísica, como si esta segunda fuese algo distinto de la primera, que hablase de forma más o menos ingenua sobre las cosas mismas. Nada de eso. La noología es metafísica, la metafísica de la inteligencia, y como veremos, es constitutiva de una metafísica de las cosas llamada reología. Veamos. Si hoy en filosofía queremos incidir en la pregunta actual por la constitución del mundo físico, creo que hay que retomar los trabajos de reología que otrora los estudiosos de Zubiri comenzaron a desarrollar y que de a poco han ido decayendo del interés de los académicos zubirianos. Ciertamente no hay que abandonar la noología tan técnicamente trabajada desde la aparición del libro Voluntad de Verdad para leer a Zubiri, de Diego, en el 86, pero sí habremos de poner como principal foco de interés filosófico la realidad por sí misma, dejando en segundo plano los actos intelectivos con los que se la aprende. De otro modo, toda la conquista zubiriana por poder hablar de la realidad sería vana, cayendo sus estudiosos nuevamente en el mero acto de aprehensión de realidad, pero no en la realidad que es aprendida en y a partir de él. Bien defendida la tesis de que toda la obra zubiriana debería leerse a la luz de la trilogía, Diego Gracia y otros han luchado por erigir lo que ha dado en llamarse la noología. Esta es una interpretación más o menos estándar entre los estudiosos actuales, que ya por ese hecho es menester tener en cuenta. Sin embargo, también es preciso tomarla en su justa medida. Ciertamente no hay que alejarnos demasiado del criticismo, pero tampoco acercarnos demasiado hasta fundirnos con él. Es necesario continuar no solo las investigaciones noológicas, sino retomar también las investigaciones reológicas. Puede decirse que en su tiempo estas fueron trabajadas por Pedro Laín, que como médico se interesaba mucho en las notas físico-químicas de la sustantividad humana, o por Ignacio Yacuría, su filosofía de la realidad histórica no hubiera podido levantarse con pura noología, requería de la reología expuesta en Sobre la esencia y en Estructura dinámica de la realidad, o inclusive por Antonio Ferraz, cuyos trabajos fueron regularmente sobre la filosofía de la naturaleza de talante zubiriano. Luego de entonces las investigaciones han sido más bien noológicas, o por otro lado teológicas. Por una u otra vía, la verdad es que hoy son pocas las investigaciones reológicas, pero con todo y la poca compañía es preciso hacer lo que hay que hacer. ¿Qué es pues reología? Primero conviene dedicar unas líneas para saber lo que es la noología y entonces hablar con libertad, cobijados por ella como reólogos. Primer punto, noología. La noología es una investigación de lo que estructural y formalmente sea la inteligencia, el nous, palabras de Zubiri. Estudio gracias al cual podemos concluir que es imposible una prioridad intrínseca del saber sobre la realidad, ni de la realidad sobre el saber. El saber y la realidad son en su misma raíz estricta y rigurosamente congéneres, decía Zubiri. Algo crucial en la noología zubiriana es lo que se llama formalización. Formalización es el modo como las cosas quedan en los actos aprensivos.
Para el hombre, una inteligencia sentiente, las cosas se aprenden formalizadas como realidad, a diferencia del animal que formaliza como estimulidad. Hay que decir con esto que la analogía subiriana se compone de 3 momentos de una misma intelección: aprehensión primordial de realidad, donde las cosas se aprenden con formalidad de realidad; el logos, terreno de los conceptos y juicios descriptivos sobre la realidad campal, en él las cosas se inteligen unas respecto de otras; y la razón, terreno de los conceptos, juicios y teorías explicativos sobre la realidad mundanal. Ahora las cosas se inteligen unas respecto de otras, donde estas otras son actualizadas como fundamento de aquellas. La aprehensión primordial de realidad, con todo, no es un primer acto previo a los otros 2 momentos, es un carácter del logos y de la razón. Es decir, no es que primero aprendamos formalmente realidad y luego creemos los contenidos lógicos y racionales. Más bien ocurre que siempre aprendemos contenidos, sean o no creados, y tales contenidos aprendidos siempre están formalmente aprendidos como reales. Por eso, la aprehensión primordial de realidad es algo no previo, sino transversal al logos y la razón. Es decir, es trascendental. Así, la realidad es la formalidad de los contenidos. Es el modo como los contenidos quedan en la aprehensión, o por decirlo aún con terminología fenomenológica, realidad no es lo aparecido, sino un modo de aparecer. Pues bien, por aprehensión primordial, la realidad está actualizada siempre en la intelección. Lo que hay que hacer es reactualizarla en el campo y en el mundo. Del logos se va a la razón exigiendo explicaciones, así como de la razón al logos proveyéndolas. Lo que postulamos que está en el mundo, más allá del campo, tiene que justificarse fundamentando lo que en el campo, más acá, acontece. Ahora bien, vale decir que así como hay, además de la husserliana, diversas fenomenologías, así también, además de la subiriana, hay diversas noologías, incluso muy anteriores, como las de los pensadores del siglo XVII, Georg Gutke o Valentin Fromme. Estas, en todo caso, estaban fundidas con lo que entonces se llamaba nostología. Así todo, las diversas noologías tienen de común la tesis ya antedicha y que repetimos grosso modo así: congenereidad, simultaneidad o afinidad entre la inteligencia o mente o hombre y realidad o ser o mundo. Todas ellas pueden sintetizarse más o menos en la definición de Abraham Kalof, que Abraham Kalof nos daba de noología hace casi ya 4 siglos. Y decía: noología es habitus mentis principalis, que traduzco así: noología es el principal hábito de la mente que contempla la afinidad de las cosas, en tanto que de la misma fluyen los mismos primeros principios del conocer. Kalof es el primero en distinguir la noología de la nostología, a la que define como es habitus mentis, o sea, el principal hábito de la mente que contempla lo cognoscible en cuanto tal. Cabe señalar que mucho tiempo después, para Rudolf Eucken, otro noólogo, la noología nos brinda una visión característica del todo de la realidad. Bueno, el linaje de la noología subiriana corre para ambos lados filiales. En su descendencia puede hallarse la praxeología de Antonio González y en su ascendencia la fenomenología, aunque ciertamente respecto de esta tiene consecuencias muy diferentes. Vale hacer mención de que se ha dicho incluso que la noología subiriana es la Aufhebung de la fenomenología, palabras de Diego. Pues esta, la fenomenología, se queda acantonada en el logos, mientras que la noología la reasume, siendo capaz, 1, de dar cuenta de una razón explicativa, y 2, de poder hablar de las cosas como realidades y no solo como momentos pneumáticos correspondientes a un yo, es decir, como objetos. Decía Zubiri que aún en el caso de estar inteligiendo un objeto, una res obyecta, lo que formalmente intelijo no es la res en tanto que obyecta, sino en tanto que res. El momento de realidad se me presenta en la intelección misma como un prius de su objetualidad, decía. Bueno, veremos que esta prioridad de la res sobre el objectum será crucial al momento de delimitar qué es la reología. Así, aunque poco divulgada, la noología es una vía legítima de la cual hacen uso otros varios filósofos, incluso nada subirianos, como por ejemplo José Ignacio Alcorta, que tiene una serie de tomos que se llama Investigaciones Noológicas. Y yo preguntaría si no acaso la estructura del comportamiento, este libro de Merleau-Ponty, es una especie de noología. Pues bien, la interpretación estándar entre los estudiosos de Zubiri de leer toda su obra a la luz de la noología es, como digo, muy valiosa, porque quita reductos de realismo ingenuo, toda vez que la supuesta independencia de las cosas respecto de la mente, respecto de la intelección, es ahora más bien puesta por las cosas mismas en la intelección. De ahí que nos enseñe Zubiri que, dice él, el momento de realidad se presenta en la intelección no solo como independiente del acto intelectivo, sino como anterior a él, como un prius respecto de su presentación de su independencia, respecto de la presentación de la independencia también. Es independiente porque es real y no al revés, dice él. Bueno, o sea que realidad es algo más que independencia, y por ser más es que es anterior. Mas justamente por este prius es que se puede cambiar de enfoque,
partiendo de la noología, hacer estudios de la realidad en cuanto tal, y no ya como modo de aparecer. Un estudio así sería lo que se llama reología. Por eso hay que andarse con cuidado y no conceder excesiva valía a una descuidada noología, so riesgo de retornar a una suerte de subjetivismo o criticismo en el que no se puede hablar filosóficamente de nada que no considere siempre y antes los actos intelectivos. Nada más infiel al espíritu del mismo Zubiri, que decía, precisamente en su obra noológica, que estancarse en el estudio de la inteligencia sería algo así como si alguien quiere abrir una puerta, dice él, se pasara horas estudiando el movimiento de los músculos de su mano, probablemente no llegará nunca a abrir la puerta. Nosotros, como Zubiri, queremos abrirla, ciertamente sin obviar ingenuamente los músculos de la mano que la abre, pero abriéndola al fin. La propia historia de la filosofía va entregando posibles formas de filosofar. El criticismo ha tenido su momento, pero también lo han tenido sus respuestas. En el fondo, decía Zubiri, esta idea crítica de anterioridad nunca ha llevado por sí sola un saber de lo real, y cuando lo ha logrado se ha debido en general a no haber sido fiel a la crítica misma. Eso, un saber sobre lo real es lo que se busca. Ahora sabremos con rigor que se nombra reología. Es el punto 2, llamado así, reología. Decíamos que ha de tenerse en cuenta la filosofía de la inteligencia, pero en su justa medida. Tal era el proyecto que el propio Zubiri pregonaba. Este puede verse, por ejemplo, en sus cursos Filosofía Primera, del 52-53, sobre la realidad, del 66, y Estructura de la Metafísica, del 69. Inclusive puede verse también en el mismísimo Sobre la Esencia, particularmente en el apartado Realidad y Verdad. En todos ellos aparece la noología, y en este último, en Sobre la Esencia, decía que aquí realidad no significa lo que la cosa es en sí misma, su naturaleza, etc., sino que significa tan solo el carácter formal de lo aprendido. Inteligir en cuanto a tal es aprender algo como realidad o enfrentarse con las cosas como realidad, sobre la esencia. Bueno, en todos los mencionados textos, el filósofo expone su idea de inteligencia y su congénere realidad como un modo de aparecer, para luego poder hablar de la realidad en cuanto tal. Este poder hablar de la realidad en cuanto tal se llama reología. Ahora daremos mayor rigor al término. Por ello, decimos que con todo el interés y valía que por sí misma tiene la noología, no basta con ella sola, si es que algo así existe, para poder hablar de la constitución de la realidad simplícita. Hay que decir antes que nada que la aparición de los términos aparentemente extraños, noología y reología, tienen una precisa razón de ser al interior de la historia de la filosofía, vale decir, de la estructura de la metafísica. Y es que en el horizonte intelectual en el que estamos ahora no puede filosofarse como se hacía en los horizontes previos. Hoy no puede filosofarse como lo hacían los griegos, horizonte de la movilidad, pero tampoco como lo hacían los medievales o modernos, la nihilidad o la creacionalidad. Solo se puede filosofar desde hoy. Y a este horizonte de hoy se llama de la factualidad intramundana, como dice Zubiri en el 69, que en muchas filosofías simplemente se llama naturalismo. No es que no deba filosofarse de otro modo, es que no se puede. O sea, está imposibilitado nuestro pensamiento actual a pensar como entonces. Debe nuestro pensamiento apañárselas con herramientas de su tiempo. La historia no pasa en vano. Estas herramientas no pueden ser ni la ontología de los griegos ni los medievales, unas ontologías que hoy se llaman, no sin cierta razón, ingenuas, ni tampoco la epistemología de los modernos, que también, con cierta razón, hoy no pueden presentársenos sin ingenuidad. La noología no es epistemología, porque en toda epistemología se bifurca la realidad. Supone que el acto fundamental de la inteligencia es conocer, y ahí se escinde lo cognoscible del cognoscente. Mas partir de esta bifurcación trae consecuencias fatales, a saber, el impasse del puente epistemológico, que solo es salvable redirigiendo la pregunta por la realidad, en este nuevo horizonte, con noología. Hay que tener nuevas herramientas si queremos seguir pensando. No es un mero cambio de nombres ni mera cuestión semántica. La noología no es epistemología, pero es, si se quiere, su homólogo que el pensamiento contemporáneo requiere para pensar a la altura de su tiempo, pues ya no se trata, porque no puede tratarse, de la relación entre el sujeto y el objeto, sino de algo siterior, antónimo de ulterior, siterior a la institucionalización de ambos, la primacía del acto de intelección donde congéneremente nace lo que ulteriormente y solo ulteriormente se llamará sujeto y objeto. Pero la reología tampoco es la nueva etiqueta de la ontología, es otra cosa a la altura de los tiempos. Justamente porque no es ontología, las investigaciones reológicas no son ingenuas en el sentido de que se habla de realismo ingenuo. Las ontologías o bien son estudios sobre el ser, sea lo que eso signifique, concepto propio del horizonte de la nihilidad,
o bien las cosas, taonta, siguen siendo pensadas en términos más o menos ingenuos, precisamente por seguir prensadas aún de la noción de ente. En cualquiera de ambos casos, el acceso a el ser o a las cosas entificadas suele ser por vía lógica, pues el ser aparece en la cúpula de la predicación indoeuropea. Dado que se ha creído, previo a la noología, que la función primera de la inteligencia es enjuiciar, se ha creído junto con ello que el acceso a la realidad debe hacerse por vía lógica. La logificación de la inteligencia y la identificación de la realidad tienen sus productos acabados en la epistemología y en la ontología, respectivamente. Así como la epistemología suponía que el acto fundamental de la inteligencia es conocer, y le hace para el caso enjuiciar, así la ontología cree que el primer modo de realidad es el ser, pero nada de esto es radical. Nos dice Zubiri que para enterarnos de lo que es real, entonces a la realidad había que ir de una manera distinta, dice. Había que ir físicamente a la realidad físicamente presente en un acto de física impresión sensible. Y físicamente es todo lo contrario a lógica o conceptivamente. Y entonces la cosa cambia. En reología no hay ingenuidad porque realidad no es zona de cosas. Ni la zona de cosas existentes, el realismo ingenuo, ni esentes, el realismo filosófico clásico, ni extramentales, el realismo físico, ni mentales, el realismo neurocientífico, etc. Pues potenciada por la noología, la reología parte de que realidad es mero modo de quedar o aparecer de las cosas en la intelección sentiente. Realidad en este sentido no es cosa, es modo de aparecer. Diferencia crucial que evita ingenuidades y que no evade el problema de la inteligencia. Dicho lo cual, ¿qué es pues reología? La reología no debe ser confundida con la reología de que habla la física. Ciertamente esta ciencia ha acuñado su término mucho antes. La reología en física es el estudio de las deformaciones de materiales capaces de fluir, de reo en griego. En filosofía, de inspiración zubiriana particularmente, es el estudio de la realidad, de res en latín. Se tiene, como se ve, no solo etimologías diferentes, sino también significados diferentes. Es mera coincidencia de homonimia. Ahora bien, a diferencia de noología, o sea, la palabra noología, reología es un término que no usa Zubiri. Sin embargo, es de neto cuño zubiriano, pues si bien no la usa ni una sola vez, como sí lo hizo con la otra, sí está creada ya por sus estudiosos, y hasta donde yo tengo entendido, quien la ha creado es Javier Villanueva, alguien de quien, por cierto, me voy a distanciar bastante en un momento. Bueno, en reología no se estudia la realidad abandonando la inteligencia, lo que sería no solo ingenuo, sino imposible, como la propia noología nos ha enseñado, sino que esta, la inteligencia, queda en el fondo de la investigación pasando la realidad a un primer plano. En reología, la realidad se estudia no como lo aprendido en la intelección, dice Ferraz, no como el término que constituye el sentir humano en sentir intelectivo, sino en y por sí misma. Por eso decimos que reología es un estudio filosófico sobre la realidad en cuanto tal como real y efectivamente está presente en la inteligencia del hombre, palabras de Zubiri. Estudio, por lo tanto, congénere a la noología, pero en el que la realidad se estudia no como lo aprendido en la intelección, sino en y por sí misma. Es decir, que atiende la realidad qua tale, siempre que lo así atendido sea un desarrollo probable de la estructura de la realidad que tengo delante, palabras de Zubiri. Por lo tanto, su método, el método de la reología, será ir físicamente a la realidad físicamente presente. Bueno, es en virtud de lo cual que puede decirse que, aunque con matices tal vez, la reología es un estudio de la razón, en el sentido noológico, tanto como lo es la ciencia. Y no es por ello un estudio meramente descriptivo que pueda, ni quiera, quedarse a nivel de logos, como lo intenta la fenomenología, por ejemplo. Naturalmente que habrá en reología juicios descriptivos, pero una reología profunda, por decirlo aposta, buscará no solo describir, sino explicar. Esto es, usar la razón como marcha en profundidad a fin de hallar realidad fundamento, o si se quiere, realidades fundamentales. En el nivel presente de esta exposición, decía Ferraz, es claro que la investigación metafísica es un producto de la razón, pues consiste en una investigación de la realidad como tal. Justo por ser marcha a realidades fundamentales, creo yo, es la mejor herramienta filosófica contemporánea con que podemos atajar el problema de la constitución de lo real. Problema que no se agota en el de nuestros actos intelectivos. ¿Qué tanto tiene la reología de meramente descriptivo y qué tanto de explicativo?
Es algo en lo que no podemos entrar ahora, pero bástenos con creer, a propósito de la pregunta por la constitución de lo real, que una investigación tal no teme ser un producto de la razón filosófica y que como tal no podrá ser catalogada de realista e ingenua, sino más bien de reológica. No hay por qué temer a las investigaciones de la razón, siempre que su punto de partida tenga robustez filosófica. Habida cuenta de lo dicho, para tener las cosas claras, permítaseme a modo de síntesis una definición casi de manual a propósito de nuestro concepto. Reología, del latín res y del griego logos. No confundir con reología en física, del griego reo, estudio de materiales deformables, fluidos. Reología es una investigación filosófica de la realidad en cuanto tal como real y efectivamente está presente en la inteligencia del hombre. Investigación, por lo tanto, congénere a la noología, o investigación de lo que estructural y formalmente sea la inteligencia. La noología es constitutiva de la realidad, pero en reología la realidad se estudia no como lo aprendido en la intelección, no como el término que constituye el sentir humano en sentir intelectivo, sino en y por sí misma. Es decir, que atiende la realidad quatale, simpliciter, siempre que lo así atendido sea un desarrollo probable de la estructura de la realidad que tengo delante. Por eso, el método de la reología es ir físicamente a la realidad físicamente presente, y no lógica ni conceptivamente. Por otra parte, la reología se ha definido ya, y esto es lo de Javier Villanueva, se ha definido ya como el estudio del momento noemático de la noergia, dice él. Pero esta definición me resulta absolutamente inadecuada, toda vez que continúa usando el lenguaje fenomenológico, a sabiendas de que la noología, constitutiva de la reología, es la Aufhebung de la fenomenología, como decía Diego. O sea que si bien agradezco la creación de la palabra, no puedo hacer enteramente lo mismo con la creación del concepto. Dado que la noología da realidad, no solo objetividad, el contenido de lo aprendido no queda aprendido como noema intencional, sino como res física, y lo físico se contrapone a lo intencional, como decíamos. Inclusive, si lo inteligido fuese una res objecta, como decía Zubiri, lo que formalmente intelijo no es la res en tanto que objecta, sino en tanto que res. Por eso, la vieja definición de reología no define reología, sino una suerte de noematología fenomenológica, nada más lejos. Hay que decir, por contradistinción, que el primer antónimo de realidad es estimulidad, contradistinción noológica, pero el segundo antónimo de realidad es cosa-sentido, intentum, mera objetividad, meramente lógico o conceptivo, sería la contradistinción reológica. Por último, la reología es una metafísica factual intramundana y por lo tanto no es la antigua ontología, con la que tampoco debe confundirse, porque la ontología no parte de la realidad tal y como viene dada, factualidad, sino de una precomprensión de lo real como ente. Y esto, con poder ser verdad, no es sin embargo como la mera realidad viene dada. El supuesto de la identificación de la realidad viola el principio de la factualidad intramundana al que se apegan las metafísicas contemporáneas como la reología. Hasta aquí la parte 1 de la exposición. Va la parte 2, que simplemente la ha llamado realidad. Zubiri ya nos advertía que el vocablo realidad tiene usos muy varios, lo cual no contribuye precisamente a aclarar las ideas, sobre todo en los siglos postcartesianos tan poco exigentes, decía. Bueno, en el mundo de los scholars de Zubiri se sabe que en su filosofía realidad legeta y pólagos se dice de muchos modos. Pero también es igualmente sabido que son reducibles a dos definiciones explícitas que parecen difícilmente compatibles. Uno, en el 80, en Inteligencia y Realidad, nos dice, lo cito, realidad es el carácter formal, la formalidad, según el cual lo aprendido es algo en propio, algo de suyo. Es la realidad como modo de aparecer que dijimos en noología. 2, en el 62, en Sobre la Esencia, nos decía, es realidad todo y solo aquello que actúa sobre las demás cosas o sobre sí mismo en virtud formalmente de las notas que posee. Aquí se está diciendo algo en apariencia difícil de encuadrar con lo otro. Nuestra tesis es que esta es la definición reológica, pero hay que ver qué significa que haya otra definición. Ciertas lecturas noológicas suelen decir que la primera es la realidad como formalidad, la segunda como contenido. Naturalmente la que dan por válida es la primera. Pero creo que el asunto no se zanja tan fácilmente, y si no es así, o son dos definiciones incompatibles, o son las dos caras de una misma moneda, lo que trae el problema de cuál es esa moneda, o creo yo, que se refiere a asuntos diferentes, se refieren las dos definiciones a asuntos diferentes. Veamos. Punto 1. El problema de los dos realismos. La pregunta ¿qué es realidad? Puede querer decir dos cosas. 1. ¿A qué se llama realidad?
O 2, ¿en qué consiste ser realidad? No es trivial entender la ambivalencia, pues de su sesuda distinción se establecerá un realismo de partida que determinará a un realismo de llegada. Es decir, según cómo se entienda al inicio realidad, concluiremos si algo es una realidad o no. Realismos hay muchos, quedémonos con los más recientes. En los debates actuales de filosofía y de ciencia, realismo significa siempre, como si no hubieran pasado cientos de años de historia en filosofía, la posición que sostiene que realidad es aquella zona de cosas que, siendo testeable, es sin embargo independiente de la mente. Por ejemplo, el físico teórico Bernard d'Espagnat dice que el realismo es la doctrina que establece que las regularidades apreciadas en los fenómenos observados están causadas por alguna realidad física cuya existencia es independiente del observador. Stathis Psillos, un filósofo contemporáneo, afirma que hay dos maneras en que podemos concebir la realidad. La primera es concebir que la realidad comprende todos los hechos, y la otra es concebirla como que comprende todos y solo los hechos fundamentales, donde por hechos se entiende lo real comprendido por la realidad como conjunto, es decir, como cosa maximal en la que están. Lo mismo ocurre con filósofos abiertamente cientificistas como Mario Bunge, que dice, lo cito, proponemos la siguiente definición. Cosas reales son aquellas que existen independientemente de cualquier sujeto. A su vez, realidad puede definirse como el conjunto de todas las cosas reales, en cuyo caso la realidad es irreal, o como la cosa real maximal, aquella constituida por todas las cosas. En el primer caso resulta que realidad, al ser un conjunto, es irreal. Dado que este no es el uso normal del término, optaremos por equiparar la realidad con la suma física o mereológica de todas las cosas, es decir, el universo. Hasta ahí Bunge. Bueno, es una sofisticación, como se ve, de la zona de cosas independiente de la mente. Lo mismo ocurre morosamente con casi la totalidad de los pensadores realistas contemporáneos, como Mauro Dorato, Hilary Putnam, Graham Harman y también otros del autodenominado nuevo realismo, como Marcus Gabriel, que no puede ser tan nuevo cuando realidad se entiende como superobjeto. Sí, palabra de él. Bueno, es decir, para la mayoría de los realismos, realidad es una zona de cosas, no bien definida en todos los casos, necesaria y condicionante a la que refiere cualquier acto. Por más sofisticados, conceptualmente hablando, que sean, salvo alguno, ningún realismo deja claro qué entiende por realidad. Mas lo que puede entreverse es que la preconciben como zona de cosas extramente. Vale hacer mención especial de que el afamado artículo de Einstein, Podolsky y Rosen va por los mismos derroteros. Para hablar de la realidad no quieren partir de ninguna filosofía previa, dicen. Y dicen esto, los elementos de la realidad física no pueden ser determinados por consideraciones filosóficas a priori, sino que deben ser encontrados por una apelación a los resultados de experimentos y mediciones. Ya que, según creen, una definición completa de la realidad es innecesaria para nuestro propósito, que es probar que la teoría cuántica es incompleta, es una descripción incompleta de la realidad. Bueno, y entonces se afirma que una realidad objetiva es independent of any theory, independiente de cualquier teoría, construyendo incluso un criterio que demarca cuándo acontece una tal realidad. Y dicen, si podemos predecir con certeza el valor de una cantidad física, entonces existe un elemento de realidad física correspondiente a esta cantidad física. Bueno, como se ve, se recae de nuevo en la idea científicamente razonable, pero filosóficamente ingenua, de la realidad independiente de la mente. Y es que siempre, volens nolens, incluso cuando se cree que es innecesario para ciertos propósitos, se parte de una precisa idea de realidad en función de la cual se llega a una determinación concreta y excluyente de lo que es real. Es, como estamos por ver, la importancia de un buen realismo de partida para un buen realismo de llegada. Pues bien, como ya dijimos, la pregunta ¿qué es realidad? Es ambigua. Puede querer decir ¿qué significa realidad? Es decir, ¿a qué se llama realidad? O puede querer decir ¿en qué consiste ser realidad? A lo primero podemos tipificarlo con la respuesta a la pregunta por ¿qué es realidad? A lo segundo, con la respuesta a la pregunta por lo que es realidad. A lo primero se respondería así: realidad es tal o cual cosa. Mientras que a lo segundo, así: es realidad tal o cual cosa. La posición entre el sujeto y el verbo en esta cuestión particular no es conmutable. Las expresiones castellanas realidad es y es realidad no son idénticas y tienen todo un sentido en nuestra lengua. Y recordemos, por sugerir a dónde queremos llegar, que Zubiri piensa y escribe en castellano. Y así, si nos ponemos rigurosos, al tener dos significados superpuestos, podríamos decir que la pregunta ¿qué es realidad? Está indeterminada. Para determinarla es preciso eliminar la ambigüedad. Y entonces hay que definirla con un artículo. No ha de preguntarse qué es realidad, sino qué es la realidad o bien qué es una realidad.
Entonces sí, a lo primero se responde con claridad diciendo, la realidad es tal o cual cosa. Y a lo segundo diciendo, es una realidad o es realidad una tal o cual cosa. Es realidad y el realidad es. Puede decirse que lo segundo se monta en lo primero, toda vez que para investigar lo que es una realidad, se presupone que la realidad es cierta noción previa. He aquí la inevitabilidad de partir siempre de una noción de realidad previa a responder qué es una realidad. Dicho lo cual, una cosa es la noción de realidad general y otra aquella que nos dice cuándo algo logra, cobra o alcanza realidad, es decir, cuándo tiene suficiencia para ser real. Esto segundo, como decimos, se monta sobre lo primero, porque según entendamos que la realidad es esto o aquello, tendremos criterios para determinar cuándo algo es realidad. El criterio de Einstein, Podolsky y Rosen para saber cuándo un elemento de la realidad es real, parte de una noción previa de realidad que es los resultados de experimentos y mediciones científicas. Los realismos actuales, como hemos dicho, preconciben lo que la realidad es y tratan sin embargo sobre algo que creen que es realidad. Nótese bien la diferencia, no es lo mismo decir realidad es que es realidad. Los realismos actuales tratan sobre lo segundo, resbalando en lo primero, en la medida en que se interesan por cómo ha de constituirse algo para ser una realidad. No les interesa saber qué es la realidad, sino cuándo algo es una realidad, es decir, en qué consiste ser real. Por eso, más que tratar de la realidad, tratan, si se quiere, sobre lo real. Los realismos que, de partida, no explicitan qué es realidad, discuten un realismo de llegada, en el que lo que se debate más bien es que sí y que no es real. Así, se dice que algo es real si cumple ciertas condiciones. Y en este sentido, la realidad no pasa de ser más que un contenedor, conjunto, suma meriológica, si se quiere, de todo lo real. Pero esto no hace sino rayar en la ingenuidad, porque hablar de una realidad independiente no puede ser en absoluto una noción de realidad que se tenga de partida. Hacerlo sería haber obviado el criticismo por el que pasó el realismo ingenuo. Si va a decirse que realidad es aquello que es independiente, entonces deberá decirse con un realismo de llegada. La independencia no puede ser una premisa, como enseñó el criticismo. Tendría que ser una conclusión que hay que ir verificando a partir de un realismo de partida no independentista. Por eso, en este seminario, quiero sugerir, no es preciso que sigamos hablando de ontología ni de epistemología, porque toda epistemología, cuyo máximo problema es el del puente entre el sujeto y el objeto, trae consigo siempre una ontología, epistemetis theoresto on eon, decía Aristóteles, que como tal presupone que los entia, las onta, son independientes de la mente. Son pues disciplinas inoculadas de problemas, anticuadas, que hay que ir erradicando y sustituyendo, por ejemplo, con nociones como las de noología y reología. Punto 2. Los dos realismos de Zubiri. Javier Zubiri, los dos realismos entre comillas de Zubiri. Javier Zubiri insiste siempre en decirnos por principio que sea realidad, porque solo luego puede determinarse sin presupuestos o sin supuestos lo que es realidad. Es decir, haciendo uso de los artículos, Zubiri nos describe qué es la realidad y entonces nos teoriza sobre qué es una realidad. Su noología potencia su reología. Zubiri parte de que, indiferentemente de lo que el algo es, el algo aparece formalmente en mis actos aprensivos como algo de suyo. Y entonces el realismo de partida no es un realismo ingenuo, porque no parte de una realidad allende, independiente de la aprehensión, sino aquende. Es que en la aprehensión lo aprendido se aprende como realidad. Decían sobre el hombre, Zubiri, la realidad con que el hombre tiene que enfrentarse es un carácter de las cosas concretas. La realidad no es una gigantesca cosa distinta de las cosas concretas. El hombre se encuentra enfrentándose con la realidad, no independientemente de las cosas reales, sino precisamente por el carácter real que tienen esas cosas determinadas con las cuales el hombre se va enfrentando. Bueno, explicar todo esto, dedicó su primer tomo de la trilogía. Realidad es formalmente el de suyo de algo. Esta proposición no solo no es un supuesto, tampoco es un dogma o axioma, es algo que de hecho se experiencia. Es decir, realidad es una formalidad de las cosas según la cual sus características con que aparece le pertenecen de suyo y no de mío. El calor queda en la intelección como de suyo caliente y no como algo que me calienta. En virtud de ser de suyo caliente es que no se agota en calentarme, consistiendo en ser más. Por ejemplo, la diferencia del promedio de la energía cinética de dos sistemas. Así todo,
De suyo no es idéntico a independencia. Independencia no es sino mera extraanimidad, decía Zubiri. La realidad, en cambio, es la cosa como algo de suyo. Nótese cómo vuelve a decir aquí que la realidad es y no que es realidad. Pues estamos hablando de la realidad como modo de aparecer y no como constitución física. Lo veremos. La independencia se monta en el de suyo y solo tiene sentido si lo tiene montado en él. Realidad no es independencia de la mente, porque si así lo creemos, no pasaría de ser un presupuesto, suficiente como hipótesis de trabajo para el científico, pero insuficiente como punto de partida para el filósofo. Realidad es que en la mente las cosas se presenten como si fueran independientes a mi mente. Y es por eso que esta primera noción de realidad se llama más bien formalidad de realidad. Esta es precisamente la primera noción de las dos que nos daba Zubiri. Y la vuelvo a citar. Realidad es el carácter formal, la formalidad, según el cual lo aprendido es algo impropio, algo de suyo. No se trata, empero, de languidecer la independencia, sino de reforzarla desde la experiencia para que no quede presupuesta. Si estamos convencidos de la independencia de las cosas respecto de nuestra mente, es porque ellas mismas se presentan en nuestra mente como siendo independientes de nuestra mente, como algo de suyo, o como se le decía en latín, ex se. Desde sí se hacen presentes, no se presentan en mi mente como puestas desde mí. Y sobre esto se monta la independencia, pues es independiente porque es real y no al revés, que nos decía Zubiri. A este hacerse presente desde sí es lo que genéricamente se llama actualidad. Y cuando la actualidad es entre una cosa y una inteligencia sentiente, entonces a esa actualidad se llama formalidad. Por eso, realidad es formalidad o modo de hacerse presente en la intelección. Ahora bien, suponiendo contrafactualmente que se hubiese probado que las cosas no son independientes, la tesis del idealismo, ello no obstaría para que las cosas siguieran presentándose a mi mente como independientes, desde sí. De suyo no es independencia, pero si se probase la independencia, cosa que no queda probada de una vez y para siempre, será solo en la base del de suyo. En efecto, puesto que las cosas de suyo se hacen presentes a otras cosas, es que esta presencia como realidad no es una cualidad mentista, de mío, sino un carácter que tienen en propio. Entendida la realidad como de suyo y no presupuesta como independencia, realidad es el modo como las cosas mismas se hacen presentes. Y esto se llamó, como dije, actualidad. Y sobre la realidad como un tipo de actualidad de las cosas en la aprehensión, trata la noología. El realismo zubiriano no es ingenuo porque no parte de la actualidad en general, es decir, de cómo se hacen presentes las cosas entre ellas, sino de la única actualidad de la que puede partir, la formalidad. Pero partir no significa tener que quedarse ahí. En efecto, lo fundamental está sí en el hacerse presentes, pero ante todo en el sí mismas desde el cual se hacen presentes. Así, la noción primera de realidad puede expresarse también sin recurrir a mente ninguna, a saber, realidad es aquello que de suyo da la cosa. El de suyo es, decía Zubiri, un de suyo que consiste en dar de sí. O sea que este hacerse presente no es tanto hacerse en acto, cuanto hacerse presente en acción. Esto será fundamental para la reología. El calor da de suyo el calentar, sin requerir que caliente o no a alguien con mente. Y así puede el calentar ser algo más que calefacción para alguien. El calor se hace presente a otras cosas, aunque no sean mentales. Por ejemplo, se hace presente a otros cuerpos como dilatación. Calentar es lo que de suyo da de sí el calor. Así, la noción primera de realidad, que no es independentista ni mentista, de esa noción puede surgir una segunda que nos diga no solo qué sea realidad, sino lo que es realidad. Y esto es crucial, porque entonces de un realismo de partida, no presupuesto sino explícito, el realismo no lógico, podemos arribar a un realismo de llegada que nos diga sin ingenuidades, sin habernos saltado la historia de la filosofía y su criticismo, y por lo tanto con robustez metafísica, que satisfaga criterios no solo de utilidad en los científicos, sino también de rigor en los filósofos, podemos arribar a un realismo de llegada que nos diga en qué consiste ser una realidad, el realismo reológico. Por tanto, puede determinarse lo que es realidad en el sentido de los caracteres que determinan aquello que previamente ya hemos dicho que la realidad es. Y se dice, es realidad todo y solo aquello que actúa sobre las demás cosas o sobre sí mismo en virtud formalmente de las notas que posee. Es justamente la otra de las dos definiciones de realidad que nos daba Zubiri. No se trata ya de hablar de una realidad como formalidad y otra como contenido. Se trata de haber partido de una realidad aprehendida y llegado a lo que es realidad. Es decir,
es decir, de haber partido de que las cosas se nos dan como realidad y haber llegado a determinar qué debe satisfacerse para que algo se haga realidad. La realidad como actualidad en la aprehensión nos impele a la realidad como actualidad entre realidades. Esto es como acción ex se. Así pues, convergen, pero no se identifican las definiciones noológica y reológica. Lo que queda como de suyo es algo de suyo. Son las dos dimensiones de la verdad real que Zubiri decía ya en Sobre la Esencia, una como momento de la cosa real y otra como momento de su actualización, realizándose, decía él. Y así, realidad no puede ser solo la realidad en sí de las cosas, lo que sería un realismo ingenuo estéril, pero tampoco solo la realidad que aparece ante mí, lo que sería un idealismo ingenuo también estéril. Cada dimensión de la realidad echa en falta al otro. He aquí la unidad y diferencia. Hacerse presentes es algo que puede ocurrir entre las cosas solas, algo que sabemos solo cuando se hacen presentes ante nosotros. Resumiendo, realidad es actualidad, y actualidad es hacerse presente desde sí mismo. Un modo de hacerse presente es en una inteligencia. Esa realidad-actualidad es formalidad. Pero la mayoría de modos como las cosas se hacen presentes no son en una inteligencia, sino actuando sobre sí mismas o sobre las demás. Esa realidad-actualidad llamaríamos accionalidad, porque es la realidad no como modo de aparecer, sino como constitución. Así entonces, las proposiciones 1. Realidad es el carácter formal según el cual lo aprendido es algo de suyo, y 2. Es realidad, todo y solo aquello que actúa sobre las demás cosas o sobre sí mismo, no solo no son proposiciones más o menos sinónimas, sino que solo son convergentes porque están dichas en niveles discursivos diferentes. Una está dicha desde el realismo de partida, el noológico, y la otra desde un realismo de llegada, el reológico, por lo que refieren a asuntos distintos. No hay coincidencia, aunque eso sí, de una se llega a la otra. Con todo y estar ligadas, porque noología y reología son congéneres, estas definiciones no están en el mismo nivel del discurso, pues aunque congéneres, el desarrollo genético posterior toma caminos diferentes. Y a esto me dedico en la parte 3 que se llama la meiosis, o sea, el punto 3 de la segunda parte que se llama la meiosis del único realismo de Zubiri. En la tradición de interpretación se había solido creer que la definición dada en Sobre la Esencia trataba también de la realidad tanto como lo hacía la dada inteligencia sentiente, por lo que buscaba mostrarse su consistencia o inconsistencia con la definición noológica, ya que se supone que es la noología la que hay que salvar. Así, quienes querían hallar continuidad entre Sobre la Esencia e inteligencia sentiente, querían mostrarlas como dos caras consistentes de una misma moneda. Quienes buscaban mostrar la supremacía de inteligencia sentiente usaban la aparente incompatibilidad de ambas para apoyar su tesis. Una es la formalidad, la otra es el contenido. Como el contenido es creado, entonces realidad no necesariamente es lo que está en Sobre la Esencia. Creo haber dado con una interpretación diferente, el auditorio me corregirá si me equivoco, al hallar la crucial diferencia entre decir realidad es y es realidad. Esto segundo no quiere definir la realidad, sino una realidad. Es decir, determinar cuándo una cosa es real. Se trataría de la determinación reológica de algo que satisface lo necesario para ser realidad. Sabemos que en el lexicón de Zubiri decir la realidad es hablar desde la razón, y que la realidad primordialmente aprendida carecería de ese artículo. Eso está claro. Aquí no estamos usando el artículo en ese sentido, sino en el de definir la realidad general. La realidad dada en todo acto de intelección sentiente. Es por eso una realidad formal. En cambio, decir una realidad quiere afirmar esta realidad, delimitar lo que algo debe cumplir para llegar a ser una cosa real, para satisfacer con suficiencia su propia constitución. Es la suficiencia constitucional. Podemos probar lo que decimos al interior del corpus zubiriano, así. 1. Solo en virtud de que una realidad signifique cosa real y ésta se distinga taxativamente de realidad en cuanto la realidad, es que cobra sentido que a menudo Zubiri utilice el plural realidades, si ya se ha empeñado en decir ad nauseam que la realidad es numéricamente una y la misma. Cuando se habla de realidades, no se refiere, so riesgo de decir absurdidades, a la realidad dada inespecíficamente en la aprehensión, porque hablar de realidades, en tanto que muchas, es hacerlo de realidades que ya son y han quedado como específicas, por eso son muchas. La realidad formal es una, por lo que no haría sentido hablar en plural. Realidades no se refiere a la realidad noológica, sino a la reológica, es decir, a todas esas cosas reales
concretas que han cumplido lo que debe cumplirse para ser una realidad de entre varias. Huelga decir que la realidad formal no es el conjunto de las realidades concretas, porque la realidad formal no es algo aparte de las cosas concretas, ni tampoco algo que las contenga. No es ni la suma meriológica ni la cosa maximal, no es cosa. La realidad es la formalidad de las realidades. 2. Que una realidad significa cosa real puede seguirse probando. Cuando Zubiri se cita a sí mismo 18 años después en Inteligencia Sentiente, citando sobre la esencia, conmuta es realidad por cosa real es. Como este sentido reológico de realidad es en que se dice que algo es real si cumple ciertas condiciones, la anterior proposición, es realidad todo y solo aquello que actúa sobre las demás cosas o sobre sí mismo en virtud formalmente de las notas que posee, puede expresarse entonces como sigue. Cosa real es aquella que actúa sobre las demás cosas o sobre sí mismo en virtud formalmente de las notas que posee de suyo, como lo hace en Inteligencia Sentiente. Así se cita, ad literam. Zubiri ha conmutado es realidad por cosa real, no porque se esté corrigiendo. Nunca dijo que realidad es aquello que actúa sobre. Es decir, nunca confundió realidad como modo de aparecer, realismo de partida, y realidad como constitución, realismo de llegada. Como hemos dicho, las dos definiciones están dichas en niveles discursivos diferentes. Tan es así que el mismo Zubiri, en su autorreferencia del 80, justo antes dice, es lo que en otro orden de problemas he solido expresar diciendo que cosa real es. Se está refiriendo a que en otro orden, realidad significa otra cosa. Uno es el orden del realismo de partida, la definición no lógica, y otro es el orden del realismo de llegada, la definición reológica. Y como hemos dicho, aunque con géneres, el desarrollo genético varía en cada caso. También es de notar que en la cita del 80, donde conmuta es realidad por cosas reales, ha agregado el de suyo. En efecto, porque el es realidad del 62 ha sido ya cribado por el realidad es del 80. Y es que cuando Zubiri habla de suyo, regularmente no lo hace a propósito de la cosa en su constitución, sino para hablar del modo como las cosas se hacen presentes en el acto intelectivo. En Sobre la Esencia, por ejemplo, solo hasta muy tardíamente aparece el vocablo de suyo, hasta la página 394, y aparece sin casualidad en un apartado donde nos habla del modo como la cosa se actualiza en la inteligencia, dice, pues la cosa me es presente como algo de suyo, dice él. Que la definición reológica del 62 vuelva a aparecer en el 80 con el agregado del de suyo, se debe a que para entonces la reología ya ha sido muy bien cribada por la noología. Pero así cribada, entonces la realidad como actuar desde sí es una realidad como acción, o si se quiere, como accionalidad de algo que es de suyo. Es lo que decimos, de suyo da de sí. Podemos decir entonces que, vista desde la reología, la realidad es el de suyo de las cosas. Vista desde una noología, la realidad es que las cosas se intelijan como de suyo, y no como de mío. A lo primero, por ser más bien accionalidad, los alemanes llamarían Wirklichkeit. A lo segundo, una realidad formal, léase general, más bien Realität. 3. ¿Estaría pensando en esto Zubiri al hacer su distinción? Zubiri conocía que en el alemán se cuenta con dos palabras diferentes, una de raíz germánica y otra latina. La germánica claramente tiene relación con el sentido de accionalidad, o si se quiere de actualidad, pues Wirklichkeit viene de Wirkung, efecto, Wirken, efectuar, Wirken, acción y Werk, trabajo. De hecho, fue el Meister Eckhart quien tradujo la latina actualitas por la alemana Wirklichkeit. Así, Wirklichkeit se refiere a una realidad que está restringida a cosas que tienen o pueden tener un efecto, es decir, a efectividades, regularmente emparentadas con los objetos físicos. Dicho sin más, podría decirse que los objetos mentales, como los números o las teorías, son parte de la Realität, pero no de la Wirklichkeit. ¿Tiene esto en mente Zubiri cuando distingue realidad reológica de noológica? Bueno, en cualquier caso, hay que decir que en su tratado de noología, Zubiri preferiría hablar más que de realidad, de reidad. Decía, inmediatamente voy a dar razón de este neologismo reidad que me he visto obligado a introducir en la descripción de la formalidad de la aprehensión humana. Reidad significa aquí el de suyo de lo que está presente en la aprehensión. Esto no acontece cuando nos habla de realidad como efectividad, como constitución. Aunque no es seguro que lo que estoy por decir sea lo que piensa Zubiri, sí podemos tenerlo en mente para darnos a entender. Realidad es Wirklichkeit y Reidad es Realität. Todo es reidad en tanto que aparece, pero en tanto que tiene acción ex se es realidad. Si se quiere, realidad física. Por eso, para subrayar esto,
Zubiri suele hablar en plural de, lo cito, realidades físicas o cosas físicamente reales. Es un puro pleonasmo, pero muy útil, decía. Recordemos pues que hasta el momento hemos dicho que realidad es actualidad y que actualidad es hacerse presente desde sí mismo, ex se. Y aquí acontece la meiosis. Un modo de hacerse presente es hacerse presente a una inteligencia, en una inteligencia. Esa realidad-actualidad es formalidad. Pero la mayoría de modos como las cosas se hacen presentes no son en una inteligencia, sino actuando sobre sí mismas o sobre las demás. Es decir, la mayor parte de las actualidades no son formalidad. Esta otra realidad-actualidad es accionalidad. Sería la Wirklichkeit o realidad efectiva, física. Ahora bien, si se mira con cuidado, ambas actualidades son la misma, porque si realidad es actuar sobre sí o lo demás, las cosas actuarán siempre como realidades. De ahí que cuando actúen sobre una inteligencia, actúen precisamente como realidad y la inteligencia pueda aprenderlas formalmente como la realidad que son. 4. La realidad como constitución en cuanto a acción ex se, en virtud de las notas que posee de suyo, mantiene muy interesado a Zubiri en la constitución del mundo físico. No me parece casual, toda vez que la acción es una noción fundamental en el mundo de las ciencias físicas. La acción es, grosso modo, una magnitud escalar que es el producto de la energía implicada en un proceso por el tiempo que dura el mismo. Y así, la acción sería aquello que determina que, dentro de las muchas historias virtuales o posibles que puede tener un proceso, se realice una, a saber, la que requiere de una acción mínima. En efecto, el principio de mínima acción determina cuál de todas las trayectorias posibles es la que habrá de realizarse concretamente, es decir, cuál será la efectiva. Tal vez Zubiri diría cuál se reifica, o más aún cuál se actualiza. Así, la acción mínima sería el criterio que determine realidad. Y en este sentido, la acción es un principio de realidad efectiva, no de una realidad en aprehensión, sino en acción. Nuevamente podemos preguntar, ¿tenía Zubiri en mente estas ideas físicas para hablar de filosofía? Bueno, en cualquier caso, serán significativas las siguientes palabras, donde habla de la acción de Hamilton como un principio de actualización, lo que no es trivial, por hacer que lo posible se actualice, se reifique. Esto lo saco del curso de Ciencia y Realidad del 45 en el que estuve trabajando en su edición, y dice: frente a la mecánica de Newton que descubre lo que acontece, la dinámica de Hamilton determina lo que va a acontecer. Por consiguiente, en el rigor de los términos, al principio variacional de Hamilton creo que podría llamarse un principio de actualización, dice él. Indica lo que se va a actualizar dentro de lo posible. Hasta ahí Zubiri. Veo una enorme cercanía entre ese principio de actualización y decir que es realidad todo y solo aquello que actúa sobre sí o lo demás. Y no me parece casual, porque en su curso sobre la estructura dinámica de la realidad, Zubiri hace explícita referencia al carácter tanto efectivo como de acción de la realidad diciendo, lo cito, ninguna cosa produce efectos si no es vertida a las demás. Es decir, todo sistema sustantivo tiene en su respectividad física un carácter físicamente de acción. Ninguna sustantividad ni ninguna nota carece de este carácter de acción en su realidad. Por ello, la accionalidad de la que hablamos no es una etiqueta extrínseca al autor, pues inmediatamente después Zubiri nos refiere al carácter constitutivamente accional de la realidad que la propia física enseña. Y dice, no percibimos el carácter accional que tiene el color, más hace falta estudiar muy poca física para saber que lo que llamamos el color es un sistema de acción, que se trata de una cosa estrictamente accional, dice. La idea de acción, como se ve, es crucial en Zubiri. Es la idea de la realidad no solo como actualidad, sino también, insistimos, como accionalidad. El carácter accional de la realidad es la idea de que, dice él, la realidad es por sí misma activa, decía. Y es la propia idea de dinamismo que Zubiri llamaría una especie de actuosidad, dice él, definida la actuosidad como ser activo por sí mismo, como lo dicen las cintas magnetofónicas que no aparece en el texto. Es precisamente el de suyo dar de sí, que ya dijimos. Retomemos que esto nos viene por la idea de realidad como actualidad, que en el caso de ser actualidad entre realidades y no entre una inteligencia sintiente, a eso llamábamos accionalidad. La accionalidad es, como la formalidad, un tipo de actualidad. Ambas son actualidades, pero con accionalidad podemos reológicamente hablar de la actualidad sin tener que matizar una y otra vez que no hablamos de la realidad como lo aprendido en la intelección, sino en y por sí misma, en primer plano, dejando lo otro como fondo de la investigación. Conclusión.
En el pensamiento de Zubiri no se precomprende una noción de realidad. Se da por explícita lejos de todo supuesto, evitando así la ingenuidad filosófica de los realismos actuales. Y entonces, no es el mismo realismo del que se parte al que se llega. Muchas filosofías henchidas de ciencia son filosofías realistas, lo que se ha llamado el realismo científico. Y aunque para ellas el realismo de llegada es una apuesta por la constitución del mundo, apuesta que haya su fuerza en los muchos ejemplos que encuentran en la ciencia más fundamental, sin embargo su realismo de partida suele ser un presupuesto que, si bien es necesario en ciencia, en filosofía raya en la ingenuidad. Zubiri puede ser de gran ayuda en la metafísica contemporánea, empezando por darle fuerza ahí donde es filosóficamente débil, el realismo de partida. Y entonces nuestro realismo de llegada habrá sido purgado de lastres metafísicos pasados. Zubiri parte de un realismo de la actualidad como formalidad, el reísmo de la analogía, y llega a un realismo de la actualidad como accionalidad. Es la investigación reológica. La crucial importancia del realismo de partida está en que encausa los derroteros del realismo de llegada. Así, no es lo mismo llegar a una noción de realidad apta para la ciencia que partir de ella. Pues el presupuesto que es necesario en ciencia trae por consecuencia que las conclusiones filosóficas pendan exclusivamente de lo que diga la ciencia, y esto es todo menos rigor filosófico. Una filosofía que pende de los resultados de la ciencia para erigirse qua filosofía es un cientificismo. Mas una cosa es tomar la ciencia por casos ejemplares donde las teorías filosóficas se foguean y hallan una aprobación física de realidad, y otra cosa es tomarla por fundamento. Esto nunca podrá ser filosofía. De la ciencia debemos destilar filosofía y no tomarla por fundamento. Dado que realidad ya no es una magna cosa que contiene todas las otras meriológicamente, sino un carácter de ellas, el realismo de partida es un realismo formal al que le falta especificar todas las determinaciones reales que dicha realidad formaliza. Y esto es justamente lo que hemos de hacer los reólogos, por ejemplo, con las nociones de sistema, estructura, respectividad, sustantividad, suficiencia constitucional, etc. Se trata de determinar una realidad físicamente sistemática, físicamente estructural, sustantiva, etc. El itinerario del reólogo, esquemáticamente presentado, sería entonces: 1. Realidad es actualidad. 2. Un modo de actualidad es la formalidad. 3. Otro modo distinto, he aquí la meiosis de actualidad, es la accionalidad. 4. Esta accionalidad es de suyo dar de sí. Y 5. Este sí que de suyo da es lo que tiene suficiencia constitucional. Y así, no el momento noemático de la noergia, sino esta física suficiencia constitucional que de suyo da de sí, es el objeto material de la reología, en virtud del cual quedaremos capacitados para sustituir de una buena vez la metafísica vetusta del estudio de el ser o del objeto puro. Sin acantonarnos en la analogía, pero partiendo de ella, podemos hoy con nuestras herramientas hacer una metafísica a la altura de los tiempos, que no sea ni mera epistemología, siquiera fenomenológica, ni tampoco ontología. Con reología, la metafísica deviene una investigación de lo físicamente trascendental. Por último, evitemos toda condescendencia. No vale decir, la analogía es filosofía primera y la reología es filosofía segunda. Listo. No. La reología es tan primera como la noología, porque no es un estudio más de entre los que hay de la razón, es un estudio de la razón posibilitado y ante todo exigido por el propio estudio noológico. La noología nos enseña que no hay músculos puros, sino que los músculos abren puertas. Por eso, la noología no alcanzaría a ser propiamente filosófica si no respondiera a sus propias exigencias. Estudiar explicativamente la realidad describible, esto es, hacer reología. Y así, una filosofía realista, no trivial y robusta para el conocimiento contemporáneo del mundo, solo se alcanzará una vez que abandonemos la búsqueda de entes u objetividades y en cambio prestemos atención a la realidad como constitución accional de estructuras físicas. Gracias. Muy bien, muy bien. Mira, no solamente se ha llenado, sino que además te aplauden. Sí, sí, bueno. Muy bien. Gracias. Bien. Bueno, yo creo que efectivamente has hecho una exposición, en primer lugar, muy correcta, creo yo, ¿no? De esta dimensión que a veces se deja un poquito de lado por el énfasis que se ha puesto en la otra, en la dimensión de la noología, ¿no?
por eso yo quería incidir en eso nada más, que la noología no solamente debe quedarse como noología, porque ella misma tienes exige, toda la razón, Carlos. claro, ella misma exige. Yo creo que tienes toda la razón y que la reivindicación que estás haciendo de la otra parte, ¿no? Es necesaria, absolutamente. Y que hemos insistido más en la analogía, también de acuerdo. Es decir, me parece que lo que estás haciendo es muy importante, que además tú tienes capacidad para hacerlo y que lo estás haciendo muy bien. Y lo único, estos son, pues, bueno, simples, no sé, matices, por si te pueden ayudar. Claro, no, claro. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias. Sí, se puso bueno el debate, me gustó. Diego, formalmente estás entendiendo que es formalmente algo. Sí, eso es. Muchas gracias, Diego, por la oportunidad y tal. Muchas gracias. Está muy bien. Me ha gustado mucho. Sí, muchas gracias. Sí, solo, ¿Tienes algo, Carlos, en esto que ya has trabajado alguna cosa escrita? Me gustaría a mí de los realismos, un poco que vayas definiendo las distintas concepciones de realidad. No, así publicado no. Lo último que publiqué hablo sobre una cosa que yo he llamado un poco el realismo real y ahí sale algo. Bueno, pues eso me lo puedes enviar. Te lo mando. Era Bitón, sí lo tengo.